Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Hoy, en Perspectiva Católica, abordaremos números que son escalofriantes, pero que son una gran realidad. Aproximadamente 345 millones de personas la sufren. 50 millones de personas están cerca de la hambruna. ¿Qué tema es este? Hoy en Perspectiva Católica hablamos de la crisis mundial del hambre y para esto tenemos dos invitados que han dedicado su vida profesional a combatir y a dar frente a esta crisis que está sucediendo a lo largo y ancho del mundo. Tenemos desde Honduras a Wilfredo Cervantes. Wilfredo, bienvenido a Perspectiva Católica. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer estar contigo y con el compañero que nos acompaña también. Y agradecemos por este espacio que permite poner en evidencia alguna información que pasa normalmente como desapercibida por nosotros. Así es, y también en los Estados Unidos tenemos a Sean Callahan. Sean, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. Pues ya lo decía yo, quiero comenzar contigo, Sean. Le estaba dando yo un par de números, algunos números estimados que nos dicen que existe una crisis que no es regional, que no es solo del continente americano, que no solo se refiere al África, que no solo es de Asia, pero que es un problema a nivel mundial. Cuando decimos que hay una crisis mundial del hambre, para aquellos que nunca lo han oído y que ni siquiera se habían enterado, más o menos de qué estamos hablando, Sean. ¿Qué es lo que esto significa que haya una crisis de hambre en el mundo? Sí, no, de acuerdo, Omar. Hay una crisis y hay una tormenta que como se dice, una tormenta perfecta. Tenemos la pandemia que han afectado muchos de los países en todo el mundo. Tenemos una sequía, el cambio climático que llega desde Afganistán hasta Madagascar y todo el este de África. Y también el corredor seco de América Central. Y también tenemos desplazamientos por todo el mundo, un número más que hemos tenido antes, casi 100 millones de personas que han sido forzados de sus países. Y después también tenemos conflictos en muchos lugares y encima de todo eso, el conflicto de Ucrania. Y en el conflicto de Ucrania, no solamente ha cortado los granos básicos que llegan a muchos de esos países de Ucrania, pero también los insumos que llegan desde Belarus, de Rusia y de Ucrania. Por eso, todo eso afectan la habilidad de mucha de la gente de tener alimentación adecuada. Y por eso tenemos más que 800 millones de personas que ya están en un estado de necesitamiento alimentario. Que son números impresionantes, pero que Wilfredo, estas no solo son cifras, no solo son números, son realidades. Estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de comunidades. En Centroamérica, de manera particular, ¿cuáles son algunos de los retos que ustedes están viendo, que ustedes están enfrentando y que a clara muestra nos permiten ver que estamos en una crisis? Sí, bueno, ya lo mencionaba Sean, Centroamérica y México compartimos lo que es el corredor seco centroamericano, mesoamericano, que va desde el sur de México hasta Panamá, en el cual en los periodos aquí tenemos básicamente dos periodos de lluvia en el año. No se dan las 4 estaciones, sino que tenemos la estación lluviosa y la estación seca. Pero en la estación seca llegamos a niveles de déficit hídrico en el cual la mayoría de los cultivos se secan. Eso es la zona que conocemos como el corredor seco. Esto se ve acrecentado cuando tenemos periodos de Niño. O sea, el Niño es mucho más acrecentado aún todavía la sequía. Y paradójicamente en la época de lluvia es donde tenemos la temporada ciclónica de mayo a noviembre. Nos vemos azotados por tormentas tropicales, huracanes, donde ya no necesitamos nosotros un huracán categoría 5 para que nos haga grandes efectos. A veces una tormenta tropical o una depresión tropical ha causado inundaciones que hacen pérdidas en nuestros cultivos. Gran parte de ello también está condicionado con la poca estructura productiva que tenemos a nivel local,
donde los cultivos dependen de la lluvia, perdón, del sistema climático. No hay infraestructura de riego, no hay infraestructura productiva adecuada, dependemos mucho de los insumos. Uno de los mayores productores de fertilizantes a nivel mundial es Rusia, y como ya decía Chang, con el tema de Ucrania se ha visto muy afectado esto. El tema de la pandemia también, nuestra economía es una economía muy informal, y con pandemia ya nos imaginamos qué pasó. Y todo eso genera entonces en que las condiciones de vida a nivel local no permiten a nuestra población vivir dignamente. Por eso nosotros hablamos de que aquí lo que se da no es una migración, sino que un desplazamiento, porque no hay condiciones de vida dignas, pues. Exactamente, y Sean, añadiendo a lo que muy bien dice Wilfredo, el problema de la inmigración, lo que sucede muchas veces es una reacción a un problema de fondo, que es que desafortunadamente las familias, las comunidades no tienen los medios para sostenerse, para mantenerse. Entonces, cuando hablamos de una crisis mundial del hambre, no solo hablamos de que hacen falta alimentos, sino que hacen falta también estructuras, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y no solamente la estructura, pero también toda la economía de la gente que están afectados. Por ejemplo, en el este de África, ellos han perdido ya más de 1 millón de ganado. Y eso, en ese caso, por ejemplo, en Somalia o en Kenia y Etiopía, el ganado es como una cuenta bancaria. Y en ese caso, cuando se mueren, ya la cuenta bancaria han sido robado, ¿no? De todo su moneda. Por eso no hay una estructura que tienen para ayudar a esa gente. En ese momento la iglesia, como Wilfredo han dicho, está apoyando, y también el gobierno de los Estados Unidos han hecho un gran esfuerzo para apoyar a la gente también, para dar algún dinero a agencias como nosotros y a otros para que puedan ayudar de un pequeño paso, por lo menos, a la gente más afectada. Y que precisamente, Wilfredo, esto es algo que tal vez mucha gente no se da cuenta, que existe la manera de colaborar. Pero ¿cuáles son estas maneras concretas en las que se trabaja, en las que ustedes colaboran, como dice Sean, ¿no? Para alguna persona, pues no, su patrimonio no es cierta cantidad de dinero en un banco, en un fondo de ahorro, sino es, por ejemplo, su ganado o es su cosecha. ¿Cómo se trabaja para ayudar, para avanzar y para crear las estructuras y los espacios para que no se sufran estas crisis? Yo creo que es importante aquí mencionar que por qué el tema está como invisibilizado, perdón. Es que hay mucha información económica, de datos macroeconómicos que son hasta cierto punto perversos e injustos, porque hablamos de países de renta media, digamos, cuando su Producto Interno Bruto va creciendo, cuando la economía a nivel macro del país presenta algunos valores, pero esos valores invisibilizan a un gran porcentaje de la población. En el caso de Honduras, 28% de la población está en situación de crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque las políticas de gobierno van centradas a apoyar al mediano y gran productor, pero el pequeño productor, el productor de subsistencia, el productor de ladera, no tiene quien lo apoye. Ahí es donde entramos como iglesia, como otras organizaciones de sociedad civil, como organizaciones humanitarias, hacer nuestro apoyo subsidiario en acompañar a las familias, no tanto fomentando el paternalismo, sino que, como ya bien lo decía el santo Pablo VI, que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. ¿Cómo hacemos esa promoción humana para que la gente viva con dignidad? Perdón, y ahí es donde los recursos que llegan tanto de gobiernos cooperantes como de organizaciones también de ayuda a nivel internacional, Sistema de Naciones Unidas, CRS nos apoya mucho a nosotros aquí en Honduras también, en el cual se hacen algunos pequeños proyectos que van orientados más, nosotros hemos priorizado el fomento de iniciativas económicas productivas. ¿Qué es esto? Que la gente tenga la capacidad de generar sus propios ingresos, de producir su propia comida, porque aparte de que ellos pueden producir maíz, frijoles o lo que les da su finca, siempre necesitan un ingreso adicional para comprar lo que no producen.
Entonces, esa dinamización de la economía en una economía justa, economía solidaria, son los procesos que nosotros pretendemos acompañar. Y quiero, Wilfredo, quiero continuar contigo porque mencionas algo muy importante, uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, la subsidiariedad, ¿no? El hecho de colaborar, de ayudar a las personas para que puedan autosustentarse. Alguien puede pensar, como tú lo dices, pues un porcentaje de la población de Honduras, ¿verdad? Decías un 18%, si no me equivoco, está en Estados Unidos. Entonces, alguien puede tener la idea de decir, bueno, pues los que están en Estados Unidos lo único que tienen que hacer es mandar dólares y listo, se soluciona el problema. Pero vemos que aquel problema no solo es de dinero, no solo es de capital, sino que también hay que invertir en la formación, en la educación de la sociedad y de las familias, ¿no? Sí, como iglesia entendemos que el desarrollo no simplemente es crecimiento económico. Como ya lo decía, como dice Popular un progreso, es un crecimiento de todo el hombre y mujeres en todas sus dimensiones, económica, social, espiritual, emocional. Entonces, pasa en fortalecer las capacidades para que los actores sean gestores de su propio desarrollo. Eso implica entonces formación, no solo es llevar el alimento, llevar el insumo, sino que también generar las capacidades para que ellos puedan crecer. Algo muy importante para poder crecer. Y Sean, un aspecto que quiero tocar y vamos a girar un poco hacia este punto, que muchas veces no nos damos cuenta que la hambre, que las crisis que se viven por la falta de recursos también generan violencia, y parte de solucionar la violencia que existe en el mundo a nivel general es solucionar la crisis del hambre. Es decir, cuando la familia, cuando la sociedad es sustentable, existe la paz. Y puedes mencionar algunos de los casos en donde hay violencia en el mundo a causa de la crisis de hambre. Sí, no, claro, desafortunadamente. Como Wilfredo han dicho, una de las cosas es la formación de la gente, ¿no? Tenemos que invertir en la formación. También tenemos que invertir en la formación de gobiernos también, porque muchos de los gobiernos están en una crisis sociopolítico que afecta eso también. Por eso hemos tenido un conflicto en el este de África, en Etiopía, en Somalia también tenemos un conflicto allá porque la gente tiene hambre, la gente no tiene más remedio y después la gente quiere salir de muchos de esos países. Pero los que no quieren salir quieren una respuesta de sus gobiernos y a veces eso no llega o no llega en tiempo y por eso hay conflicto. También hemos visto en el Sahel, en África, hemos notado de conflictos allá también porque hay pocos recursos y hay mucha gente que lo necesitan. Y por eso hay un conflicto entre la gente que ganan por actividades pastorales y hay un conflicto entre ellos y los que ganan sus alimentos y su moneda por agrícola, y por eso esos conflictos generan violencia en muchos de esos países y después causa el desplazamiento. Y quiero continuar contigo, Sean, porque mencionas algo que es muy importante y que vale la pena como retocarlo y hacer énfasis. La importancia también que haya una formación adecuada, un entendimiento de lo que significa gobernar, de lo que significa dirigir. Y yo creo que es un llamado para la sociedad en general, en el mundo entero, que tenemos que formar mejores líderes, porque son las personas que un día van a llegar al poder, que un día van a tener la autoridad para poder decidir. Entonces, Sean, la importancia de la educación y la formación en esto. Exactamente, exactamente. La cosa es que la iglesia puede ayudar en muchas maneras y como Wilfredo han dicho, ayudamos los pequeños agricultores en el manejo de agua, dando inversiones en muchos lugares, pero tal vez lo más importante es la formación y la formación de los jóvenes en las escuelas y dando los alimentos en esos casos también, pero también la formación de la sociedad y el papel que la iglesia puede hacer en muchos de esos casos es ser un ejemplo de lo que deben hacer y que piensan más en la gente en vez del sistema. Como el Papa han dicho, el sistema económico debe servir a la gente, no la gente servir el sistema económico.
Y que desafortunadamente, Wilfredo, a veces sucede así, ¿no? Aquellos que tienen las autoridades, aquellos que tienen las responsabilidades, pues pierden el foco de la labor y de la misión, ¿verdad? Y de la vocación a la que han sido llamados de servicio. Pero en tu experiencia, Wilfredo, cuando la gente aprende o cuando a la gente se le enseña y se le invita a tomar ciertas nuevas maneras de vivir, por ejemplo, manejar su gasto de diferente manera, cosechar su tierra de diferente manera. ¿Cómo responde la gente ante esto? ¿Hay rechazo o cómo la gente reacciona cuando se le dice, pues estoy acá para ayudarte, pero también tienes que invertir en tu ayuda? Yo creo que pasa mucho por demostrar con evidencia. O sea, ya nuestra población, hay muchas comunidades que están, por así decirlo, cansadas de un discurso o de teorizar sin comprobar lo que se está teorizando. Yo creo que esa es una fortaleza que tenemos como iglesia, de que tenemos esa cercanía con las comunidades, estamos presentes en la comunidad a nivel de las parroquias, de las comunidades eclesiales de base y toda la estructura que tenemos como iglesia, que eso permite que si yo le digo a un productor, bueno, usted puede sacar un mejor rendimiento de esta forma, ponerme a la par de él y demostrarle que es cierto. Una vez que lo comprueba, eso se va adoptando y eso a nivel de comunidad va haciendo como ese efecto multiplicador en el cual una vez comprobado la gente lo adopta. Pero yo creo que es importante recalcar en lo que decía Sean, de que el tema de la formación no se limita solamente a la formación técnica en el tema agrícola y productivo, sino que también la formación en la participación ciudadana, en el tema de la democracia, digamos. Muchos de nuestros países y nuestros ciudadanos piensan que la participación democrática se limita a ejercer el voto, el sufragio, cada determinado tiempo para elegir nuestras autoridades. Y no tenemos clara la idea de que democracia es el gobierno para el bien común, que está basado en principios, en valores y en la participación local. Creo que eso tiene que ir muy a la par para que también nuestras comunidades puedan hacer incidencia política ante sus autoridades para el cumplimiento y el pleno goce de sus derechos. Y que es una consecuencia que se va dando natural, ¿no? Si la comunidad, si la sociedad se involucra y participa, pues aquellos que tienen las autoridades, que tienen las responsabilidades, se sienten más comprometidos a actuar, porque Wilfredo, a veces pasa, como bien lo acabas tú de decir, ¿verdad? Que la persona, las comunidades creen que pues no, que nada más tengo que hacer mi voto y ya con esto continúo. Sean, quería regresar contigo y haciendo de nuevo hincapié en este aspecto que es tan importante. Cuando se tiene buenos líderes, se toman buenas decisiones, pero requiere que la familia, que la sociedad estén siempre atentos. No podemos como decir, bueno, te dejo el poder y me voy. ¿Cómo puede una familia, una comunidad involucrarse de manera activa para ayudar en esta crisis? Pues hemos visto que la gente que participan son la gente que sus condiciones mejoran. Y en muchos casos lo que hemos visto es a nivel política local es sumamente importante y que los alcaldes en muchas de las comunidades donde nosotros trabajamos son muy, muy importantes porque ellos saben las condiciones locales y las comunidades también conocen los alcaldes muy bien y tienen mucha influencia. Por eso las comunidades tienen que participar en el sistema político y también tienen que invitar a los alcaldes y otros políticos para mejorar su vida. Lo que nosotros hemos visto es cuando ya organizan las comunidades juntos y los alcaldes, después el hambruna y otras cosas, llega a un nivel del país de los ministros y ministerios y todo eso, y después el país quiere trabajar para resolver la situación. Por eso no podemos ser ciudadanos que no participan en nuestra sociedad civil, pero llegar al nivel local y después crecerlo para llegar también al nivel nacional.
Y que esto es muy importante, Sean, porque lo mencionabas al principio. La crisis, por ejemplo, la situación de la guerra en Rusia, en Ucrania, afecta al mundo entero. Es decir, las decisiones locales que de pronto alguien puede pensar, bueno, pues es que es mi ciudad, es mi país, ¿cómo esto va a afectar al este de África o cómo va a afectar esto a Asia? Pero la realidad es que sí, somos una comunidad, somos una hermandad, somos una sociedad global, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y podemos verlo también aquí en el Caribe y América Latina. Cuando vea a Haití, hay una situación allá. Han sido como América Central golpeado por terremotos y huracán, pero también no tiene un gobierno y tiene una situación muy frágil sociopolítico. Si no resolvamos esas situaciones, otros van a tomar el poder del país. Ahora, Sean, de manera concreta, ¿cómo podemos empezar y participar? De pronto alguien que nos está viendo en algún país de Latinoamérica, que nos están viendo en los Estados Unidos, y alguien dice, bueno, pues a mí me interesaría hacer algo, pero no sé por dónde empezar. ¿Cuáles pueden ser algunos consejos prácticos para decirle a las personas, ok, mira, puedes empezar haciendo A, B y C, o simplemente puedes empezar en la A? Pues hay algunas cosas. Lo primero es informarse, que todo el mundo debe ser informado de las situaciones de gente que está pasando a la gente de muchos de esos países, pero ser una persona que tiene esa educación de cómo pasa la cosa. La segunda cosa es ver e investigar los organismos que pueden responder y que ellos puedan reunir con esos para hacer un esfuerzo con más impacto. Y para nosotros es la iglesia. Tenemos una red internacional con la iglesia y la iglesia llega al nivel local y también tiene influencia global. Y después el tercer cosa es hacer sus oraciones para esa gente porque todo el mundo necesita esa solidaridad. También si gente tiene recursos, dando los recursos a esos organismos que son muy efectivas para que pueda mejorar la vida de la gente que estamos hablando. De manera particular, Wilfredo, en Centroamérica, en Honduras y en Latinoamérica. Lo mencionaba Sean y tú lo decías un poco antes, la importancia de reconocer que como personas de fe, como creyentes, como católicos, tenemos una responsabilidad de vivir nuestra fe, pero de vivirla de manera activa. Tú decías una palabra muy interesante, comunidades de base, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta invitación para aquellas personas que de pronto dicen, bueno, pues yo tengo un grupo de oración, estoy en la parroquia y bueno, creo que esa es mi labor? Se puede hacer un poco más, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que tener claro cuál es la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia básicamente son dos cosas, la salvación de todas las almas y la extensión del reino de Dios. No puede haber extensión del reino de Dios donde hay injusticia, donde hay desigualdad, donde hay inseguridad, donde hay violencia. Yo creo que nuestro apostolado, nuestro compromiso como bautizado y como creyente es contribuir con esa misión de la iglesia. A eso estamos llamados. Y tener consciente también lo que ya nos decía el Papa Francisco en el Laudato Si, que todo está interligado. No tenemos una crisis ambiental y una crisis social por separado, todo está unido. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que ahí en parte, como decía Sean, tanto orar por las personas que están sufriendo, como orar también para el discernimiento. ¿Y qué puedo hacer yo para contribuir en esto? Con un grano de arena que yo pueda aportar es importante, pero tener claro eso, de que la extensión del reino de Dios también es parte de nuestro apostolado, es parte fundamental. Y como dijo el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿cómo contribuir nosotros para que otro de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia es la promoción de la dignidad de la persona humana? ¿Cómo hacer para que estas poblaciones realmente vivan en dignidad? Algo muy importante, ¿no? Estas palabras son maravillosas, que extender el reino de Dios para que todos podamos vivir con dignidad. Sean, nos quedan un par de minutos, pero quería volver a hacer un hincapié y a retocar este tema que es de vital importancia. Cuando nosotros reconocemos que la necesidad de comer, de subsistir y de sobrevivir forza a las familias a salir de su casa, sabemos que la inmigración es una consecuencia de esta crisis que estamos viviendo. ¿Cómo podemos nosotros colaborar para crear
sociedades mejores? ¿Qué consejo, para terminar y continuando lo que decía Wilfredo, podemos hacer de manera concreta? Sí, pues eso es un evangelio activa que tenemos que hacer. Y para mí la cosa es, migración no es un problema, es la solución a un problema, ¿no? Que la gente está migrando porque de todos esos problemas que tenemos en esos países. Por eso la cosa es invertirse en ese país para que la gente no tiene que emigrar. Y lo que necesitamos hacer es, uno, asegurar que hay seguridad para la gente, que no hay conflicto sociopolítico, uno. Segundo, que podemos responder a las crisis climáticas que llegan, los huracanes, los terremotos y eso. Y después, tercer, que damos la oportunidad a la gente de empleo con dignidad, ¿no? Y como Wilfredo ha dicho, la cosa para nosotros es la dignidad humana de cada persona, y podemos, si nosotros damos la dignidad a ellos y darles empleo, ellos no van a salir de sus países y van a mejorar su comunidad. Una de las cosas que hemos visto para que la gente quedan en sus comunidades es, uno, si su voz está activa y su voz está reconocida por la comunidad. Y eso en muchos casos relajan a la mujer y a los jóvenes. Tenemos que reconocer que las jóvenes ya su tiempo ha llegado y tenemos que escuchar sus voces, y también las mujeres en muchas de esas comunidades. Por eso, como una iglesia, nosotros deberíamos levantar esos voces para que la gente pueda reconocer que ellos no quieren emigrar de sus países, y que esa emigración es una consecuencia de todos los problemas que no hemos tenido una solución para ellos. Pues qué palabras tan maravillosas. Con estas palabras nos vamos a quedar. Quiero agradecerle a Wilfredo y a Sean por su participación en Perspectiva Católica. Recuerden, es un llamado para toda la iglesia. Si gusta comunicarse con nosotros, si tiene algún tema, alguna pregunta, algún comentario, escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Gracias por su sintonía, y ya lo sabe, que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Será hasta la próxima.